Cocteau Twins es una de las bandas más importantes e influyentes de la historia, dando origen a nuevos estilos como el dream pop, shoegaze y moldear mucho de la estética gótica y del rock alternativo. Incluso en 2020 su álbum Heaven or Las Vegas fue considerado uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos por más de un medio de comunicación, y uno de sus grandes atractivos era que Elizabeth Fraser, o sea la vocalista, usaba su voz como un instrumento más. Muchas veces cantaba con sonidos o palabras inventadas en lugar de letras tradicionales, y a eso se le conoce como glosolalia, que es un fenómeno en el que una persona emite sonidos ininteligibles, sílabas o palabras inventadas que simulan un lenguaje pero carecen de un significado real. Pero hoy no quiero hablar de Heaven or Las Vegas porque es su álbum más conocido y del que todo mundo habla. Yo quiero hablar de esos álbumes que no han tenido una popularidad tan inmensa como la de Heaven or Las Vegas. Por eso es que en este video les hablaré y presentaré, si es que no los conocen, estos dos álbumes que son su segundo y tercer proyecto respectivamente, y así también para que se den cuenta de su importancia sobre cómo llevaron estos álbumes al sonido de la banda hasta su pináculo en Heaven or Las Vegas. Y yo podría hasta decir que estos álbumes son incluso mejores que Heaven or Las Vegas. Vamos a empezar con Head Over Heels, que fue su segundo álbum, lanzado el 24 de octubre de 1983, que significó el punto medio entre su sonido más gótico y pesado, traído desde su primer álbum, hasta el sonido más etéreo y abstracto que vendría más adelante. Este álbum surgió tras la salida de su bajista, Will Heggie, haciendo que el conjunto se reduciera a un dúo integrado por Elizabeth Fraser y Robin Guthrie. Así que Robin asumió la mayor parte de la instrumentación, lo que otorgó al disco un proceso de grabación intuitivo y con una enorme libertad creativa. Otro dato es que Robin y Elizabeth eran pareja en ese momento, por lo que este álbum refleja de forma abstracta la relación romántica y emocional entre Fraser y Guthrie, descrita como un conjunto de canciones de amor oscuras e intensas. Y se podría decir que es en este álbum en donde Elizabeth deja atrás las estructuras tradicionales del lenguaje y comenzó a utilizar su voz de manera abstracta, priorizando la fonética y la emoción sobre las letras comprensibles. También otra cosa es que esta se podría también considerar una de las piedras angulares de lo que sería próximamente el shoegaze y el dream pop. Este primer track abre con un tono pesado pero atmosférico, con unas guitarras fuertes y distorsionadas que se complementan con la voz de Elizabeth, que usa gritos largos y llenos de ecos que acompañan la atmósfera pesada y onírica. Ahora el sonido sigue siendo muy atmosférico y etéreo, pero el tono se vuelve menos pesado, agregando una curiosidad, ya que aquí suena un saxofón, cosa que no se vuelve a repetir en todo el álbum, lo que hace más especial a esta canción. Esta tercera canción ya nos lleva a un sonido más dream pop, más alejado del sonido pesado y sombrío de las anteriores canciones, con un sonido más romántico que se asemeja a un sonido como de vals, y obviamente la letra como tal no tiene significado claro, pero por el tono y las frases que se repiten nos transportan a paisajes más románticos y llenos de dulzura. Este tema abre súper acelerado con las guitarras distorsionadas y llenas de reverberación, que se siente más como una canción de post-punk, con la voz de Elizabeth siguiendo el ritmo acelerado lleno de ecos. Y la letra una vez más es muy abstracta, con imágenes que hablan de frases sobre ángeles, divinidad, y podría ser igualmente una representación más espiritual y divina del amor. Esta canción sigue el ritmo rápido de la anterior canción, con una guitarra punzante, y en la parte final agrega un estruendo que le da una capa más dura y pesada al tema. Una cosa curiosa es que esta canción es de las pocas que sí tienen una letra real revelada, ya que la mayoría de canciones usan la glosolalia, pero esta sí contenía al menos un fragmento oficial revelado en el vinilo del disco. El fragmento decía: así que bueno, este es el único que sí podríamos interpretar un poquito más fácilmente, ya que los anteriores son solo posibles interpretaciones.
Así que bueno, aquí podríamos decir que igualmente que las anteriores puede hablar de amor y sobre la resiliencia en el mismo. Aquí Robin utiliza sutiles texturas de guitarra acústica con su característica reverberación etérea, que evoca un sonido más desértico, por así decirlo, cosa que es muy interesante ya que lo diferencia de muchos de los otros tracks. Esta es una de las más largas canciones del disco, y aquí, a diferencia de las anteriores, este tema es más áspero, melancólico y con guitarras que crujen y zumban. Aquí la voz de Elizabeth se siente más teatral. Subiendo y bajando la voz para darle más capas al sonido. Aquí vuelve ese sonido desértico de In the Goldust Rush, pero de una forma más lenta y sensual, cediendo totalmente el protagonismo a la voz de Elizabeth. Esta es la penúltima canción del disco y vuelve al estilo más dream pop, aunque de forma más oscura y pesada, impulsada por una línea de bajo, melódica y rítmica. Y aquí finalmente acaba el proyecto con una de las canciones más intensas que haya escuchado en general de Cocteau Twins, con una guitarra con un sonido muy crudo y distorsionado, asimismo con una batería muy profunda y ese sonido ambiental tan denso que casi tapa la voz de Elizabeth, que también tiene una interpretación muy intensa y teatral. Y acaba con una sección instrumental que cambia el ritmo de las guitarras, que se vuelven más rápidas, así cerrando de una forma sumamente épica y dando un final hermoso. Ahora sí vamos con el tercer álbum, o sea Treasure, que salió en 1984. Aquí el estilo se adopta a uno más centrado en el dream pop, aunque sigue con ciertas influencias góticas, pero este disco, a diferencia del anterior, está sumamente enfocado en la voz de Elizabeth como instrumento, siendo que hay canciones que prácticamente ella hace toda la canción, la instrumental solo acompaña. Y también aquí se adopta totalmente el concepto de no tener una letra clara, solo como un sonido y palabras con mucha emoción. También en este álbum el grupo vuelve a ser un trío gracias a la adición del bajista Simon Raymonde. Y como último dato, los títulos de las canciones tienen nombres de personajes de la mitología griega como Pandora o Perséfone, así también del folclore germánico como Lorelei, y entre otros nombres cuyo significado evocan algún tono específico a la canción. Este track nos abre al nuevo tono del álbum con una producción que se siente como si estuvieras en una catedral, con muchísimos ecos y una voz muy operística de parte de Elizabeth Fraser. A su vez, las guitarras de Robin son mucho más brillantes a diferencia del álbum anterior, que eran más oscuras y pesadas. El título de la canción funciona principalmente como un homenaje personal efectivo a Ivo Watts Russell, el director del sello, que es el sello de Cocteau Twins en ese momento, celebrando la figura de su mentor. El nombre Lorelei proviene del folclore germánico. Esta es una famosa sirena o ninfa acuática asociada a una roca en el río Rin, que embrujaba a los marineros con su canto hasta llevarlos a la perdición, por lo que justamente esta canción proyecta esa imagen a través de la voz tan cautivadora, dulce y pasional que Elizabeth interpreta, así también acompañada de las guitarras y el bajo tan onírico, así como las campanadas tilitantes que dan ese aire celestial y misterioso del canto de la sirena Lorelei. Beatrix deriva del latín medieval, que se relaciona originalmente como Beatrix, que significa viajera o la que viaja, y posteriormente asociado a Beatus, bendita o la que trae felicidad. Por esto que el tono musical se siente más pausado pero igualmente hermoso, ya que casi durante toda la canción solo escuchamos la voz de Elizabeth, sumado al bajo punzante de Simon y acordes brillantes de parte de Robin, evocando así esa sensación de un tipo de viaje emocional o espiritual.
El título hace referencia a Perséfone, la diosa de la mitología griega que divide su tiempo entre el inframundo y la tierra, simbolizando el ciclo de la vida, la muerte, el invierno y el renacimiento de la primavera. Aquí el sonido se siente más como una canción de Head Over Heels, ya que tiene una guitarra eléctrica energética, junto a una línea de bajo profunda que nos da una sensación más dramática y oscura, a diferencia de los tonos más brillantes de las anteriores canciones. Este es uno de los trabajos más hermosos de todo Cocteau Twins y mi principal favorita del álbum. El nombre referencia a la mitología griega una vez más. En este es referencia a Pandora, la primera mujer humana creada por Hefesto, famosa por abrir la caja que libró todos los males del mundo, pero que deja a la vez a la esperanza en el fondo. La canción traduce ese sentimiento de vulnerabilidad expuesta ante el mundo, ya que el subtítulo For Cindy hace referencia a Cinder, cuyo nombre real es Cindy Sharp, vocalista de la agrupación Cindy Talk y amiga cercana de Elizabeth Fraser. Esta es una de las canciones que tienen mucho más arraigado ese tono romántico y celestial presentado en el disco, con guitarras y sintetizadores flotantes que dan una textura tan elevada como si estuvieras en un sueño, y la voz de Elizabeth como si fuera un ángel arrullándote con su voz que flota y se dispersa con el fondo de la canción. Simplemente una belleza total. El nombre no posee ningún significado específico, ya que la vocalista Elizabeth solía escoger nombres propios de su colección de palabras, simplemente porque le gustaban estéticamente o por cómo sonaban, más que por una dedicatoria literal. Pero si se quiere ver de un lado más profundo, fuera de la canción, el nombre tiene una raíz germánica que se relaciona con la fortaleza interior, la constancia y el trabajo. Instrumentalmente sigue con una línea parecida a Lorelei, con una voz hipnótica y con un trabajo de instrumentación muy etéreo, con algunas líneas que contienen guitarras eléctricas muy similares a las usadas en Head Over Heels. El nombre de esta canción una vez más no posee un origen como tal, solo es elegido el nombre porque le gusta cómo suena a la cantante Elizabeth, pero en sí lo único claro es que Aloysius es una variante latino-germánica de Luis. En este track el tono se siente más luminoso y alegre, con la voz de Elizabeth girando más a tonos agudos y con cierto asombro infantil. También la línea de bajo se siente más alegre y ágil, y las guitarras de Robin se sienten como chispas en el ambiente musical. Cicely es un nombre de origen latino derivado de Cecilia, seleccionado por Elizabeth Fraser puramente por sentido poético y misterioso. La canción adopta un aire sombrío y misterioso, con la voz de Elizabeth teniendo texturas más oscuras, al igual que las guitarras y bajos que se sienten con ese mismo aire oscuro e inquietante. Esta canción se vuelve prácticamente una pieza instrumental, teniendo al bajo de Simon y las guitarras ambientales de Robin Guthrie bajando la intensidad al mínimo, y la voz de Elizabeth se convierte en apenas un susurro que se funde con el fondo musical. Esta es la canción más larga del disco y nos transporta a una canción que va creciendo poco a poco, empezando con una sección ambiental oscura, para después pasar a una sección más movida con guitarras luminosas y la voz siendo mucho más animada y armoniosa, llena de ecos, y cerrando con una última sección donde la guitarra y el bajo se vuelven más pesados y energéticos, mientras siguen acompañados por la hermosa interpretación de Fraser, dando así final a uno de los mejores álbumes del Dream Pop y de los trabajos más hermosos que he escuchado en la música en general. Y bueno, a pesar de que este álbum le estoy echando muchas flores, curiosamente sus integrantes no eran tan fans de este proyecto, dado que sintieron que lo hicieron muy apresuradamente y siempre se recriminaron a sí mismos de que lo pudieron hacer mejor, cosa que me parece impresionante viniendo de un álbum que para mí ya es perfecto. Entonces que digan que lo pudieron hacer mejor es directamente una alucinada. Pero bueno, como pudieron notar, estos álbumes fueron dando una paulatina pero muy rica evolución al sonido, que necesitó de un poco más de tiempo para llegar al punto más alto y que finalmente creó el Dream Pop
en Heaven or Las Vegas, que como ya dije no me parece mucho mejor que estos álbumes. Para mí personalmente su mejor álbum es Treasure, porque supo cómo combinar ese estilo gótico y sombrío de los primeros proyectos, a su vez dando el salto a un sonido más fresco y brillante, que se asemeja más al dream pop convencional y que tiene mucha influencia también en el shoegaze, aunque para el shoegaze siento que es más influyente Head Over Heels, con ese sonido más crudo y lleno de guitarras distorsionadas. En conclusión, estos dos álbumes son sumamente importantes en la carrera de la banda y en la música en general, ya que gracias a todo este viaje nos regalaron importantes proyectos musicales e inspiraron a muchos otros. Y si les interesa algunas de las bandas a las que su sonido único inspiró, tenemos por ejemplo a Slowdive, The Sundays, Beach House, Lush, My Bloody Valentine, Melody's Echo Chamber y bueno, un montonazo de gente que puedes muy rápidamente deducir que se inspiraron directa o indirectamente del sonido de Cocteau Twins. Así que como mensaje final, aparte de invitarlos a escuchar completos estos álbumes que les narré, también los incito a que escuchen más sobre Cocteau Twins en general, y no solo las canciones que aparecen en TikTok, así como los trabajos inspirados en su sonido, como las bandas que nombré. Así que bueno, con esto yo me despido y espero que realmente le echen un vistazo a toda esta música. Así que sin nada más que decir, nos vemos, chao.